Hola, buenas noches. Mi nombre es José Moreno y les voy a presentar mi tarea número 9, que es el control de flujos. La función select requiere de un sistema de desarrollo base. Este devuelve el valor cableado a la entrada T o a la entrada F según el valor de S. Si es verdadero, esta función devuelve el valor conectado a T, y si S es falso, esta función devuelve el valor conectado a F. En el panel del conector muestra los tipos de datos predeterminados para esta función polimórfica. Aquí es un pequeño dibujito de la función. Dice T, la entrada T, este es el valor que devuelve la función si S pasa a un valor verdadero. Un valor verdadero T y F debe ser del mismo tipo, pero pueden tener diferentes presentaciones numéricas. S determina si la función devuelve el valor de T o F en S. T, F si conecta el grupo de errores, y S, I si ocurre el error. El grupo de errores pasa un valor verdadero a la función, de lo contrario el grupo de errores pasa un valor falso a la función. F es el valor que devuelve esta función. Si S pasa por un valor falso, T y F deben ser del mismo tipo, pero pueden tener diferentes presentaciones numéricas. S, T y los puntos F. Ese valor conectado a T, si S es verdadero, ST F es el valor conectado a F si S es falso. La estructura case eh, es esta. Una estructura de casos tiene dos o más subdiagramas de casos. Solamente un subdiagrama es visible a la vez, y la estructura ejecuta solamente un caso a la vez. Un valor de entrada determina cuál subdiagrama se ejecuta. La estructura del caso es similar a las instrucciones del interruptor o las indicaciones. Sí, después en lenguajes de programación basados en texto. Este, la etiqueta case selector en la parte superior de la estructura de casos contiene el nombre del valor del selector que corresponde al caso en el centro, y a las flechas de incrementos y reducción a cada lado. Haga clic en las flechas de decrement y increment para desplazarse en los casos disponibles. Este signo de interrogación que aparece en la estructura dice: cablee el valor de entrada o selector a la selector terminal para determinar qué caso se ejecuta. Debe cablear un entero valor booleano, secuencia o valor de tipo numerado al selector terminal. La estructura sequence ejecuta los diagramas de bloques de forma secuencial. En lenguajes de programación convencionales, el código se ejecuta en el orden en el que aparece. G utiliza esta estructura para controlar el orden de los nodos que se van ejecutando. Aquí está una pequeña imagen. Y esta tiene dos. Es el Stack Sequence Structure. Este tipo de estructuras presenta varios subdiagramas superpuestos como en una baraja de cartas. Este modo que únicamente puede visualizar una en una pantalla. También posee un identificador de subdiagramas mostrando en su parte superior con posibilidad de avanzar o retroceder a los subdiagramas gracias a sus flechas. La Flat Sequence, su funcionamiento es similar a la Stack Structure. Esta estructura tiene varios subdiagramas colocados uno al otro, y su orden de ejecución es de izquierda a derecha. La máquina de estados es una estructura de programa que nos sirve para determinar si el comportamiento de algo base de estado en el que se encuentra. Para cada estado, por lo tanto, se tendrá un comportamiento. El ciclo while es el elemento principal del programa de esta estructura. Llama al selector y luego ejecuta el paso adecuado y vuelve a verificar si el usuario realizó algún cambio.